¿Cómo estamos, doctor Byron Quiñones? Buenos días, buenas tardes a todos los internautas. Estamos nosotros predispuestos hoy para hacer una tertulia desde el punto del pensamiento general sobre los temas del país, de la conducta del asambleísta y la situación a nivel de la geopolítica del tema Rusia-Ucrania. Buenas tardes para todos los ciudadanos esmeraldeños y para las personas. Buenos días para todas las personas que nos siguen en este medio digital, principalmente para todos los esmeraldeños. De mi parte, que tengan un lindo feriado y un principio de fin de semana bonito y éxito para toda su familia. Antemano, como dijo el abogado Byron Quiñones, vamos a hablar de un tema coyuntural y un tema muy importante para toda la ciudadanía mundial y de Esmeralda, que eso lleva puntos fundamentales en el proceso geopolítico del país y mundial. Entonces ahí empezamos, doctor. ¿Cómo ve usted justamente lo que está pasando en el momento en Ucrania? Lo que está pasando, que recién se menciona que la OTAN va a enviar tropas hacia Ucrania porque Putin está tratando de llegar a... De prácticamente no perder el poder y la influencia sobre Ucrania. Exacto, eso es, doctor. Exacto. Hay un tema, un mensaje de una participación que hubo de Yacu y de Pérez. Vamos a darle lectura. Vamos aquí a leer, a ver. Hay un criterio que sabemos que la izquierda no está de acuerdo con la política imperialista. Entonces, ellos siempre tratan de tener un criterio muy contrario a la política del imperialismo. Eso es solo para confundir al electorado, a los seguidores que son gente de izquierda, que están con el pueblo, con el pobre, con lo que le llaman ellos las grandes mayorías, pero la gran mayoría no son. Miren lo que nos dice en este momento en el Twitter Leonidas Isa. Toda guerra debe ser rechazada y la prioridad mundial debe ser evitarla. Para que Rusia deponga acciones es indispensable que la OTAN y los Estados Unidos no intervengan en Ucrania. Las maniobras de geopolítica con acciones bélicas solo causan sufrimiento a los pueblos. ¿Qué es lo que está diciendo en este momento? O sea que ellos aprueban que en este momento Rusia ataque a Ucrania. Prácticamente ese es el criterio de parte, el criterio de ISA, porque sabemos, muy aparte de cuál es la conducta que tiene Leonidas Isa, en base supuestamente a su retórica, su narrativa de hombre de izquierda u hombre progresista. Y la situación es que sabemos que la OTAN es una organización de Tratado del Atlántico del Norte o Tratado de Washington, que es una organización que se encarga de garantizar seguridad, se encarga de dar paz y de dar libertad a quienes conforman, a sus miembros, que estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etc. José María Montezuma, usted aporte con lo que estamos hablando en estos momentos de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, con Putin, su pana Putin. De su perspectiva. De su pana Putin. Hay un tema muy importante que tenemos que debatirlo, que lastimosamente hay un tema a nivel mundial que se llama intereses sobre los recursos naturales del mundo. Sí, entonces, hay un tema importantísimo que tenemos que debatirlo nosotros como seres humanos y como parte de este universo que está llevando todo este proceso a la dificultad mundial, que son los recursos naturales que tienen muchos países. Y ese es el principal factor que está influyendo entre Rusia, Ucrania, está afectando la tranquilidad de todos los ciudadanos del mundo. Y estamos preocupados, camarada. Así es, y prácticamente hay una preocupación a escala mundial. Y sabemos que el propósito de Putin no es cesar el problema, de mediar, de llegar a un diálogo, sino que prácticamente la clara intención de que quiere que Ucrania no forme parte de la OTAN. Ese es el interés, porque sabemos que el negocio que tiene Rusia con los países de la Unión Europea, que le provee gas a través del gasoducto, que le provee casi el 40% del total del gas que utiliza Ucrania. Entonces son los, como tú dijiste, José María, hay intereses a nivel personal, que los intereses prácticamente es arraigado de
quienes aplican la política del imperialismo, que no utilizar la vía del diálogo, sino que más bien actuando con el dominio que tiene el imperialismo. Entonces, esa es la actitud, y lo que se busca es de que cese, de que haya un diálogo y calme la paz, para sí mismo genere ya una situación de pacificación a escala mundial. Así es, Byron, es muy importante recalcar lo que estás diciendo, y lo hago muy énfasis, que estos puntos que estás mencionando anteriormente son un punto a favor y a beneficio del mundo, porque estamos buscando la tranquilidad de todos los seres humanos. Y lastimosamente el presidente de Rusia, él no quiere llegar al diálogo, no quiere llegar a que Ucrania pertenezca a la OTAN. Y este proceso puede afectar largamente a la economía mundial. Y esto a la vez puede tener un transcurso a largo generacional, porque esto no tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de culminación, porque no hay diálogo. Claro, porque no hay diálogo. Entonces, lo correcto y la vía idónea sería el diálogo, para así realmente, como lo dije, cesar el problema, porque sabemos que Putin tiene más de 10 años en el poder, y el mismo Simón Bolívar lo dice: cuando una persona está más de 10 años en un poder, se vuelve usurpador del poder, y el pueblo se encarga de obedecer. Entonces ya no piensan en el bien general, sino en el bien personal. Entonces, y es una situación que a veces cierra la mente del individuo de ir por la vía correcta, que es el diálogo, para que así las aguas calmen, con el sentido de un bienestar general. No, y es importante, como dijo Byron Quiñones, que tenemos que tratar de llegar a pacificar, porque con el tema de violencia estamos llegando a las personas que son vulnerables, a las personas que no tienen cómo defenderse. Tenemos que llegar al diálogo por el bien mundial, y nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar en mejoras, porque lastimosamente los recursos naturales del mundo, los pocos que están quedando, van a ser peleados, y eso va a generar una guerra mundial. Y es una pugna de poder entre Estados Unidos y Rusia, que a la larga no quieren que tengan su autonomía en depender de sus propios recursos naturales. Y ese es el miedo de parte de Rusia, de que Ucrania pertenezca a la OTAN. Esa es la gran preocupación, porque sabemos que de una u otra manera el negocio a Rusia se le cae. Javier. Sí, justamente es lo que estamos viendo en las noticias internacionales, lo que está pasando en Ucrania. Es muy lamentable, porque la pelea de todo esto simplemente es mantener la hegemonía, el poder político y el poder fáctico, sobre todo, o sea, tener todo el poder concentrado para que Ucrania se rinda hacia Rusia. Pero esto lo podemos ver justamente, como lo decía José María Montezuma, es por la pelea de sus recursos, ¿no? Porque, y si podemos notar, Ucrania está en la mitad de Francia y los países europeos, ¿no? Claro, Ucrania es un país que hace frontera, o la mayoría de su frontera es con los países europeos, hay frontera con los países europeos, y sabemos cuál es el interés de Rusia y el negocio que existe de Rusia con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Mira, voy a recalcar algo que dice la BBC. Putin es la expresión de una mentalidad imperialista que busca destruir los cimientos del orden mundial. Eso quiere decir que no estamos proyectándonos a un conflicto solamente con Ucrania, sino quiere desestabilizar a la orden mundial. Así, ahí dice, y eso es lo que dice la BBC. Tú puedes recalcar nuevamente, Byron. Eso es lo que decía Miguel Ángel. Pero justamente hacía mención Putin también en una entrevista, que si otros países aliados a Ucrania, que mencionaba también, creo que estaba Suiza, también va a ser bombardeada por Rusia si interviene con tropas y armamentos militares. Entonces, ¿qué lectura le está dejando esto al mundo? Que Putin es un desalmado. Putin es un desalmado. Putin, entonces, ahí está lo que se aplica, Javier. La política imperialista.
partiendo conceptualmente, ¿qué es imperialismo? Imperialismo es el dominio a tierras a través del poder económico y militar. Entonces aquí está aplicando el poder militar. Entonces es una situación, y no está interesándole la parte humana, porque a través del negocio debe de hacérselo de la manera más decente, más civilizada, consensuando y teniendo ese interés del individuo, de quienes conforman ese país. Pero lamentablemente el imperialismo como política no ve eso, sino que más bien es el poder desde lo económico y desde lo militar. Pero y tú, como tú puedes ver en el Twitter, Byron, lo que mencionaba, lo dije hace un momento, Leonidas Issa, que prácticamente la culpa es de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos está brindando apoyo para que se mantenga la paz. Claro, por eso ya hizo el bloqueo económico de Estados Unidos a Rusia. Entonces vemos que la gente de izquierda, los partidos de izquierda, tienen un pensamiento ortodoxo, que creen que la izquierda, el imperialismo, olvidémonos de eso ya. Y el mundo no es de izquierda ni de derecha. Esto se trata de vivir en armonía, en paz, que todos los países puedan hacer tratados, convenios, por el beneficio de países más pequeños. Claro, a veces porque ahí nacen los obedientes ideológicos, pero realmente hay una obediencia, pero solo utilizada en el discurso, pero no hay una obediencia que se la demuestre en la práctica, que se la demuestre en la praxis. Entonces había un escritor que se llama Rangel, un escritor venezolano, que él siempre dice que la izquierda se encarga, o siempre se ha encargado de vender un paraíso que no existe. Exactamente. Porque sabemos cuál es el tema ideológico de la izquierda: paz, igualdad, equidad, justicia, razón. Esa es la ideología en sí, que defiende los intereses del pobre, pero en la práctica son unos satanás. Pues, es lo que no es plasmático. Es lo que dice. Es lo que dice, o sea, defendemos las grandes mayorías, sí, pero para tenerlas a sus pies. Claro. Pero no para servirles de verdad, como supuestamente el texto lo dice de lo que es la izquierda. Claro, el tema es que al pueblo lo contentan con el tema. Hoy en la mañana, en caso general, lo conversábamos con mi camarada Byron, que el tema de los subsidios. El tema de los subsidios a la larga se ha hecho un tema socialista, pero a la vez estamos a los ciudadanos dando la facilidad para ser demasiado cómodos en este proceso. Porque, bueno, repito, yo soy parte del subsidio porque soy ciudadano ecuatoriano y a la vez hago parte de los recursos que el gobierno da, pero no estoy de acuerdo con el subsidio, porque los subsidios afectan y generan mucha tranquilidad al ciudadano. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el tema del bono. No estoy de acuerdo. Es subsidio mismo. Es un subsidio. Porque, entonces, sabemos que el subsidio es ayuda. Como dijo el camarada Javier, no podemos continuar con un tema de socialismo, pero a la práctica no lo reflejamos. Claro, sí. Porque el poder solamente son para un cierto grupo de poderes. Claro, es el beneficio de pocos. Hablamos de ser socialista, damos la mano al pueblo y nos damos la casa y nos damos la mano con cloro. Pues. Claro, sí. Oye, entonces, ¿cómo hablamos de socialismo? Es un tema que se llama clientelismo. Correcto, camarada. Pero en cambio, imagínate, al socialista le gusta hablar del pobre, le gusta hablar del pueblo, le gusta hablar de igualdad, pero no de equidad, de igualdad. Así es. Porque si hablamos de igualdad de condiciones, todos estamos en igualdad de condiciones, pero no en equidad. Equidad significa que todos vamos a estar al mismo nivel, que todos vamos a tener el derecho a todo. Imagínate. Es darle al otro que no tiene. Imagínate, te hablan del pobre, que sí, que al pobre la caga, pero sus hijos estudian en las buenas universidades pagadas, las más caras del mundo. Sus hijos estudian en las escuelas más caras del mundo. Sus hijos se atienden en hospitales más caros del mundo. Mientras supuestamente nosotros, que la clase que ellos defienden, vamos al hospital y hacemos cola para que nos puedan atender. Entonces, ellos hablan de igualdad más no de equidad. Ahora, imagínate, te dicen que sí defienden a las mayorías, que el pobre, que la gente pobre, pero ¿qué hacen ellos? Le encanta la miel, le gusta la miel del ¿cómo se llama? Del rico, los lujos. Del imperialismo, eso que dice, los lujos del imperialismo. El tema, ¿cómo vivía Fidel Castro en Cuba? Como rey. Buenas condiciones. ¿Y cómo vivía el pueblo de Cuba? En la miseria. Y lo que come la gente en Cuba. Claro, ¿Cómo podemos vivir de ración? Mira lo que pasa en Venezuela. Lo que está pasando,
se rompió la democracia en todo el mundo, se ha perdido la democracia. Mira lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Nicaragua. Venezuela, Nicaragua. Oye, en Nicaragua el presidente 4 veces reelegido, candidato, no hay democracia, camarada. Pues. El vicepresidente, casi toda la familia del gobierno. Forma parte del gobierno. Del gobierno. Oye, pero entonces imagínate, ¿qué lectura te da eso? Eso es lo que a veces los ecuatorianos no podemos decir. Sí, está retornando la izquierda en el mundo, la izquierda en Sudamérica, pero la izquierda no es que es buena. Claro, No. pero en sí está retornando. No, está retornando, sí. Sí, está Chile. Pero en cambio, ¿es porque se encargan de qué? Está México. Pero, a ver, Está en Bolivia. yo digo una cosa. Y la intención de voto la tiene Gustavo Petro en Colombia. Así es. Entonces, estamos bien, que la izquierda es narrativa, el discurso, eso estamos claros, que en la práctica ellos dicen no. Porque la izquierda, ¿a quién va a seguir? Oye, al pobre. Al pobre. Y de la clase social, ¿cuál es la mayoría? El pobre. El pobre. Entonces, ¿a quién tiene que ir? Son cantidades. Entonces, ¿venden con qué? Con el discurso de la justicia, de la razón, de la igualdad, de la defensa de los intereses del pobre. Eso, de esa manera tratan de convencer. Pero Entonces, muy aparte del comportamiento de la izquierda, pero de la lógica, está volviendo Latinoamérica a la región. Pero que ese, Está volviendo la izquierda lo que a la región. Javier tiene una gran razón. Y Javier lo que está reflejando, lo que está manifestando, que a la práctica es malo. ¿Y por qué nace nuevamente la izquierda en la región? Porque es una necesidad que el pueblo lo está exigiendo, pero lastimosamente podemos tener, es como un texto, puede estar bien escrito, pero lo interpretamos de manera diferente, es como la Biblia. Cada iglesia lo interpreta a su manera. Entonces, a mí lo que está manifestando es que la parte de la izquierda o socialismo es bueno porque está escrito correctamente, pero lastimosamente las personas que la interpretan la interpretan de una mala manera. Mira lo que pasa en la asamblea en Ecuador. Oye, ya entramos en ese calor de la asamblea porque justamente es lo que nosotros Terminemos con Ucrania. Terminemos con Ucrania. Entonces, para contar un poquito sobre Ucrania. La OTAN es un pacto militar que se hizo con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Noruega, los Países Bajos, Exactamente. Luxemburgo. Entonces lo hizo el 4 de abril de 1949, que se llama OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington. Entonces la OTAN en sí garantiza, es lo que garantiza la OTAN a sus miembros, a los países quienes la conforman, garantiza libertad, paz y seguridad. Eso es lo que garantiza. Entonces, ese es el problema que tiene, ese es el miedo que tiene Rusia de que forme parte, porque al formar parte Ucrania de la OTAN se le cae el negocio a Rusia, porque sabemos que Rusia provee de gas a través del gasoducto el 40% del gas que usa, y ese gas le provee a la Unión Europea, que la Unión Europea está conformada por 27 países. Entonces, ese negocio, al Ucrania pertenecer a la OTAN, se le cae el negocio a Putin. ¿Sí me entiende? Porque se le cae el negocio y aparte de eso pierde el poder y la influencia que tiene Rusia sobre Ucrania. Entonces, ese es el también importante. Pero no trata de vencerlo a través del diálogo, sino que de la forma violenta, a través de la política. Pero en cambio, imagínate, hay conocimiento que no es la primera vez que ataca Rusia son a historias, Ucrania. son historias. Es el interés. Entonces, eso viene desde la Unión Soviética. Desde 2014 viene las guerras justamente atacando Rusia a Ucrania. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que te da a entender un gobierno de izquierda totalitario cuando permanece mucho tiempo en el poder. Simón Bolívar lo dijo. Entonces ya tú te crees dueño, tú te crees... Se ha leído esa frase, Simón Bolívar, ¿no? Claro, mucho tiempo... Te vuelves usurpador del poder y el pueblo se encarga de obedecer. Y es que eso es lo que está pasando. Claro. Y en Ecuador también pasó lo mismo. 10 años ya todo el mundo empezaba a obedecer. Claro, así es. Entonces... Y se creía jefe del Estado. Era jefe del Estado, sí, pero en la práctica era ingerente, totalitario, abusivo, no respetaba la independencia de los poderes y de una u otra manera causaba un caudillista en sí. Por eso que yo siempre estoy de acuerdo, Byron, con que tiene que existir siempre el cambio. Es importante el cambio. Usted puede haber sido muy bueno, haber hecho, por decir, usted 2 periodos es suficiente. 2 periodos que usted tenga es suficiente. Claro. Usted puede haber hecho 2 periodos excelentes.
pero esperar que usted puede estar perennizado ahí 2, 3, 4, 5 periodos. Ya nace el interés personal. Ya usted ya cree que usted es el dueño de eso. Claro, ya nace el interés personal y no le importa el bien general. Exactamente. Es lo que ocurre, es lo que ocurre en Nicaragua. Ya no hay esa política direccionada para generar bienestar general, sino que él, su familia y los amigos. Y se olvidan que lo más importante, lo que es la democracia. Oye, Lógico. Se desbarata la democracia. Cuando un gobernante o tu máximo líder se olvida que es el punto importante, de dónde empieza la democracia, se olvida el horizonte de un país. Claro. Oye, la democracia es una palabra tan hermosa, pero que es violentada todo el tiempo. Así es. Así es. Es como la constitución ecuatoriana. Es la prostituta de nuestro país. Claro, es violada todo el tiempo. Y es interpretada de diferentes maneras, porque Sí. cada juez o cada político O cada abogado. lo interpreta a su manera. Claro, así es, porque dicen que cuando hay 2 abogados hay 3 criterios. Hay 3 criterios, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Mario? Imagínate, ¿qué es lo que dijo el presidente de Ucrania cuando la OTAN le mencionó que le iba a enviar tropas para rescatarlo, para sacarlo porque lo quieren matar? ¿Qué dijo él? Dijo, no, yo no quiero salir de mi país. ¿Por qué lo hace saber? Yo voy a luchar en el frente, y justamente él está en el frente de batalla. ¿Por qué lo hace Javier? ¿Por qué? Porque él quiere a su país. No, y aparte de eso, Javier, míralo de otro punto, es un tema mediático. ¿Por qué es mediático? Mediático, porque camarada, ¿por qué es No, mediático? oye, porque a la larga, Pero imagínate, solo los presidentes cobardes huyen. son los que detraen Huyen, los escritorios. Pero a la larga, camarada, A ver, mira una perspectiva, ¿Qué presidente? A ver, ¿qué Sí genera, también Sí genera. sí genera un un tema confianza? confianza. Mediático y Mediática. confianza. Y confianza. Porque, ¿Qué dije, camarada? Dije algo mal, camarada. No, también, Dije que es más mediático, Sí, camarada. mediático, porque ahí dicen, no, pues la voluntad, el interés, el coraje, el ímpetu por su tierra, es un valiente, entonces genera una situación mediática. Y a la larga genera un líder positivo y está generando sus bases políticas para futuro, camarada. Sí, Pero, está bien, pero no, está bien, lo que dice... o sea, ese punto Sí, es verdad. Desde una perspectiva, no, desde una es lógica, perspectiva esa Ahí entra, perspectiva. maestro, repite lo que dijo. Se genera que un líder positivo. positivo Ya, a la historia. ya. Pero- Y está generando una base política. Positiva política. Pero porque es que- a la larga es como, mira, hoy en día en Ecuador, ¿qué dicen en Ecuador? Discúlpeme, camarada. La gente quiere que vuelva León Félix Cordero. Uno, La gente lo quiere sacar de la tumba y es que venga, pues. pero uno dice que vuelva a Correa. También. Imagínate, a ver, Yo sí hay, no hay- eso, hay- hay dos cosas. Yo soy no eso. Hay dos cosas. No Pero, saltamos, a ver, no saltamos. No, un ejemplo para que. Ya, En lo que dice José María sí coincide. imagínate, a ver, Esa figura me gustó, maestro. Líder positivo. Positivo. Porque prácticamente lo que está haciendo el presidente de Ucrania, porque él prácticamente está demostrando de que Él no va a huir. el ímpetu, de la vehemencia, de que tengo que defender mi tierra, y eso en sí genera un tema mediático, por ende también está construyendo una Una base base política y queda en la faz social como un líder positivo. pero imagínate, a ver, ¿qué te motiva a eso también? Que tus ciudadanos, más que todo, en vez de huir, Van a están al frente, son ellos los que están al frente. Es que genera una energía. Entonces, Energía. si yo como presidente estoy viendo que mi gente, mi pueblo quiere ir al frente, ¿por qué yo tengo que estar detrás? De una pregunta a Javier. De una pregunta. Dime, ¿qué líder o qué comandante ha ido de frente a la Es batalla? lo que estoy diciendo, o sea, ninguno. Mira, los que son recordados, camarada, con todo el respeto, todos los que son recordados están tras, mandan siempre al pueblo, Es van lo a que- pelear. ¿Y quién son recordados? No el pueblo. Y son los que se, son los que Le se ganan- ganan, son los que se le ganan ganan los parches, las estrellas, Exacto. desde el bravo escritorio. Pero él está generando eso, algo mediático que el pueblo va a pelear, pero ¿quién se gana la historia en Ucrania es él? Es él, Y exacto. Él entra a la historia en Y Ucrania. queda como el Exacto. líder positivo. Positivo. Dame por favor. Maestro, esa figura me Le gustó. gustó. Entonces, mira, aquí leamos lo que en el Twitter de Yacu Pérez. Haga la lectura, maestro. Libre determinación de los pueblos de Ucrania y no del régimen fascistoide que lo gobierna. Condenar el imperialismo estadounidense sin justificar lo que hace Rusia. No invasión rusa sin abrazar a la OTAN. Las guerras se hacen los imperialistas. Pero ese fascismo mismo también, ahí entra el totalitarismo, entra
el autoritarismo, en el tema del fascismo, porque esa es la historia de la antigua Roma, en Europa, el tema de la política fascista. Y también en Latinoamérica hay gente que maneja ese tipo de ideología. Entonces, eso es lo que está pasando justamente. Voy a leer lo que dice. Estados Unidos le ofreció al presidente de Ucrania evacuarlo y ponerlo a salvo. Él respondió: necesito municiones, no un aventón. Hablé con los líderes de la OTAN, les dije que era probable que sea la última vez que me vieran con vida. Voy a ir al frente de batalla, no me iré del país. Imagínate. Camarada, ¿tú crees que va a coger una arma y va a disparar? Va a disparar. No va a disparar, camarada. ¿Por qué no disparar? Él está generando que el pueblo vaya a pelear. Pero está, aquí está la imagen de él en el frente de El batalla. poder no aguanta todo, camarada. Él está en el cuarto de batalla. Ahí está la foto. Camarada. A veces también... Camarada, eso es mediático, camarada. Todo es mediático. Esto es mediático, camarada. Es lo mismo que pasó con el 30S, fue mediático. No, sí, mediático. sí, eso es mediático, pero La eso es prensa, mediático. la prensa Pero mediática. él que está haciendo, camarada, como uno repito, puede ser que soy muy repetitivo, está armando una base política dentro de Ucrania. Y él va a estar dentro de toda la historia de Ucrania. Si Ucrania gana esta guerra, este conflicto, él va a tener historia de Ucrania. Claro, sí. Si gana este conflicto. Va a ser historia. A ver, todo ser humano que está al frente de una gestión o al frente de lo que está pasando, aspiramos a que nuestro nombre llegue a la Así historia. es. Claro. Se escuche en la Por historia. si Porque lo que está haciendo él es dejando su nombre que resuene en la historia de Ucrania. Claro, sí. Es que imagínate, a ver, si él no aborda esta actitud, significa que tiene que deponer y dejar que Rusia haga con Ucrania lo que crea conveniente. Claro. Entonces no es así, pues. Y Debe existir también la figura que salga a representar a su país, que es el presidente. Claro, sí. Y como lo dije Pero anteriormente, no es de atrás, sino que como, de la frente. como dijo la BBC en el comentario que en el blog que dejó, dice que Rusia está generando un impacto de no seguridad y va a desarticular la tranquilidad que hay en el mundo entre los países vecinos. va a irrumpir la tranquilidad. La tranquilidad. Claro. A nivel a El mundial. a escala mundial. ¿Por qué? De acá a mañana, camarada, no estoy muy seguro que va a querer reclamar Perú Guaquilla, pues. Sí. No, pues camarada. Sí. Va a reclamar Colombia Esmeralda, pues. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, que históricamente, o que también Ecuador va a decir que no pertenece a Venezuela, pues. O van a querer armar a Gran Colombia. Oiga, entonces, no podemos Todo permitir es eso. limítrofe. Exacto, pues. Oye, ahí lo van a ver al abogado Quiñones y le dices, listo para la batalla. Vaya, pues. Recluta Quiñones. Vaya al frente. Al frente, sí, al frente de batalla. Oye, Desde la figura de la voluntad política y militar. Oye, y justamente también hay ecuatorianos en Ucrania, alrededor de 200 estudiantes que están allá en Ucrania, que están esperando la ayuda de Ecuador. Sí, así es. Sí, Pero también en una entrevista de Pequeño Sonorama, también existe una tranquilidad por parte de los dos estudiantes que entrevistaron. Fue el lunes en la mañana, el otro fue en la tarde. Entrevistaron, hay una tranquilidad. Incluso uno de los estudiantes decía que los profesores de la universidad que están en Ucrania aplazaron el tema de las clases y iban a pasar a Polonia, porque en Polonia actualmente hay una tranquilidad por el conflicto que existe entre Ucrania y Rusia. Sí. Pero dijo que no volvía al país, una por la situación de empleo, por el tema de la inseguridad y porque él tenía que terminar sus estudios en Ucrania, porque hay estudiantes que están en la universidad y otros que están siguiendo posgrado. Esa es la situación. Que está pasando en Ucrania. Ahora pasemos al otro tema, estimados amigos, la Asamblea Nacional, la trilogía que se está mencionando, se está hablando de conspiración, se está hablando de tumbar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. a Guadalupe Llori. Le llaman el carnavalazo, tal vez en estos días de carnaval, la fiesta, pero vamos a ver, yo creo que también ese tipo de cosas le está haciendo daño al país. Sí. No está dejando que el Ecuador empiece a salir del atolladero gracias a la pandemia, gracias a estos malos políticos que están en esa cloaca, porque es una cloaca, la Asamblea es una cloaca, donde hay
gente mala que no va a servirle al país. ¿Qué opina usted, doctor, de ese tema? Sí, la situación parte desde la conducta del asambleísta, desde la conducta del político. Ahí nacen los intereses personales y tratan de demostrar al bien común de que defienden el interés general, pero en realidad no es así. A veces el interés personal, el interés partidista, los supuestamente obedientes ideológicos, pero es el interés personal. Y sabemos cómo está la credibilidad en la Asamblea, es un 85% de su credibilidad, de que el accionar que tiene la Asamblea no es creíble, es una Asamblea que no hace un trabajo desde la función, desde las atribuciones, desde las facultades como Asamblea, que es la que se encarga de crear, modificar y derogar leyes. Y en el tema de crear leyes en base a la necesidad social, deben de prácticamente encargarse de esa situación. Pero lamentablemente, como está el interés personal, el interés partidista, los supuestos políticos de carácter, los supuestos políticos que a través de su discurso demagógico hacen creer de que están generando o de que trabajan por el bien común, cuando la realidad no es otra. Ellos son los que están en la Asamblea, donde representan y entran a la figura de la democracia representativa, donde ellos prácticamente representan al pueblo a través de esa figura democrática, pero lamentablemente es una situación de que ellos en la praxis no la demuestran. Y lo que están buscando, al sacarla, al desvincularla de la Asamblea Guadalupe Llori, están buscando desestabilización política. Sabemos que hay un proyecto que habla del uso progresivo de la fuerza, que descansa en el limbo y prácticamente no le dan viabilidad, y es una ley que se le requiere de manera urgente para así mismo garantizar la garantía al policía. Es una ley que deben darle prioridad, pero lamentablemente por la conducta protero de los asambleístas, de los supuestos obedientes ideológicos, de la conducta de Paola Cabeza y su grupo, que no hacen un énfasis en trabajar y demostrar lo que es políticamente. Pero en cambio se está notando, estimados amigos, de que la Asamblea, como lo decía en un inicio, no está trabajando en función de los ecuatorianos. Se han dedicado... Están trabajando al margen. Al margen, y se han dedicado a perseguir... políticamente. No políticamente, puestos políticos. O sea, como en este gobierno tal vez no ha habido, dicen, entre comillas, dicen que no ha habido el reparto en la Asamblea. Entonces, ese es lo que molesta a muchos asambleístas, que no han tenido cómo tener su pedacito de pastel. Y lo que se esperaba, porque sabemos cuál fue la Asamblea nefasta y terrible en el tiempo de Lenín Moreno. Y lo que el ecuatoriano esperaba, o se esperaba, que hubiera una Asamblea en el sentido de que fuera mucho mejor a la de Lenín Moreno, que fuera mucho mejor, pero lamentablemente la Asamblea anterior tenía una credibilidad del 65, era del 85, y del sentido positivo solo tiene el 15%, maestro. Es una situación terrible. Para contar algo, como dice Byron Quiñones y Manuel de la Cabeza, vamos a algo que es muy plasmático, que los asambleístas son elegidos ¿para qué? Fiscalizar. Para legislar y fiscalizar. Para legislar y fiscalizar. ¿A beneficio de quién, abogado? Ellos del pueblo ecuatoriano, porque ellos, el asambleísta en sí, él hace representación del pueblo. Los 135 asambleístas que hay en la asamblea, ellos representan al pueblo a través de la figura de la democracia representativa, que se llama. Entonces, ¿quién es la voz del pueblo? El asambleísta. Entonces, dentro de las funciones, dentro de las atribuciones y facultades de la asamblea, ellos se encargan de crear leyes, de modificarlas y derogarlas. Y derogarlas significa dejarlas sin efecto. Entonces, ellos tienen que... ¿Y cómo ocurre eso? ¿Bajo qué dinámica? En base a la necesidad social, que ya se llama ley positiva. La ley positiva es leyes que se crean en base a la necesidad social. Que hay ley positiva y ley natural. La ley natural es la que nace con el hombre, la libertad, la educación, etc. Entonces, en sí el trabajo de ellos es velar por el pueblo, porque ellos vienen a hacer esa representación desde la democracia representativa. ¿No están representando en este momento? No representan porque prácticamente sabemos cuál es la conducta del asambleísta. Entonces, es analizar desde el sentido de que la credibilidad de la asamblea como función está en el 85% y es terrible, es nefasto.
y que solo tenga una parte positiva, que es el 15%, entonces quiere decir que ellos están velando más por el interés personal y partidista y se están olvidando de las facultades y funciones que tienen que demostrar la Asamblea. Como lo dijo Javier, tenemos un problema social y político en el país, de inseguridad, y hay que darle prioridad a la ley para que los policías puedan hacer uso progresivo de la fuerza. Pero lastimosamente... Prioridad a la ley. A la ley. Y lastimosamente, este grupo de asambleístas que son elegidos por el pueblo y trabajan y son pagados con los recursos del Estado. Así es. Señores asambleístas, es el momento de trabajar, de dejar las diferencias personales y políticas. Es el momento de trabajar por los ecuatorianos. ¿Por qué? No podemos permitir más inseguridad en el país. No podemos permitir que no haya seguridad financiera ni jurídica. Porque un país donde las leyes no representen y no den garantía a los inversionistas o a las empresas o a los ciudadanos, no va a haber productividad y no va a haber lo más importante, que es una fuente de trabajo. De ustedes depende. También de la parte legislativa, que es la parte del señor presidente. Ejecutiva, perdón, discúlpame. Un laxo lengua. Pero debemos comenzar desde ya a trabajar articuladamente, porque no podemos permitir que este tipo de situaciones se sigan generando. Ya basta que trabajen y ustedes, con el voto nuestro, con nuestros recursos, se tomen decisiones por más de 17 millones de habitantes ecuatorianos. Depender de un grupo minoritario de las decisiones de un país no podemos permitir. Y como dice Javi, lo comparto. Ya es el momento de que la Asamblea tome y deje las diferencias personales y políticas a beneficio del ciudadano. Porque el Ecuador no lo hace la Asamblea. El Ecuador lo hacemos los 17 millones de habitantes. Ah, por favor. Ya se parece a Velasco Ibarra. Dice de un balcón ¿Cuál era la frase de Velasco Ibarra? Dice, dame un balcón y yo, algo así, y yo gobernaré. En la actitud de José María me hizo conectar con Jaime Hurtado, maestro. La elocuencia sin papel, maestro, usted se enfocó. Pero en la situación que hizo José María es lo que está prevaleciendo en la Asamblea. En la Asamblea lo que está prevaleciendo es el interés personal y el interés político. Por eso te decía que ellos tratan más bien de demostrar una situación de que son obedientes ideológicos, pero en realidad no lo es así. Ellos quieren tratar de dar a demostrar eso al bien común, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿quién va a entenderlo? No es por menospreciar, pero ¿quién va a entender? El que está leyendo, el que está empapado. El campesino no va a entender esa situación. El campesino lo va a ver como que sí están velando, pero en realidad está prevaleciendo el interés personal y partidista. Mira, me lo dijo Javier. Entonces, me gustó también lo que dijiste sobre la seguridad jurídica. En el país no se respeta la seguridad jurídica. Ni financiera. ¿Qué es la seguridad jurídica? El respeto a la Constitución y a las normas que existen. Entonces, no hay un respeto a la Constitución, porque tú hablabas de la prostitución que se le hace a la Constitución, en el sentido de que no hay una obediencia taxativa de lo que está estipulado en la Constitución. Y entonces, en la norma, la aplican de manera subjetiva a su interpretación, pero no a rajatabla lo que dice la norma o también de lo que dice la Constitución, de lo que habló José María relacionado a la seguridad financiera y a la seguridad. A ver, los grandes evasores de impuestos son los políticos. Correcto. Claro. Los grandes, ahí viene la doble moral. Los grandes que incumplen las leyes son los políticos. Claro. Los que se rasgan como jule el pecho, que sí, somos de izquierda, somos de derecha, vamos al pueblo, y los demás son los grandes evasores de la ley y de lo económico. Los jurídicos, o sea, ellos son los que van todo el tiempo. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo ellos evaden? ¿Cómo ellos son evasores? Y le vamos a pedir nosotros al pueblo que no lo haga. Claro, sí. ¿Cómo le pedimos si ellos son los que evaden? Claro. Son los que se llenan los bolsillos de miles y millones de dólares y se los llevan a los famosos paraísos fiscales y dicen, somos pobres, yo tengo una cuentita de $1000, cuando sabemos que no es así. Yo le he dicho, camarada, me da un poquito de risa, porque me lo dijo mi padre. Él me dijo, mijo, estudie, porque así será juzgado. Otra cosa que me dijo mi padre también, José María. ¿Juzgado de qué forma? ¿Ah?
tratado. Porque sí. si no eres nadie, nadie te da tu respeto necesario. Sí, pues sí. Porque si llega Javier Cabeza con unas Venus a la prefectura, y dice, yo soy Javier Cabeza, no va a entrar. Yo soy el ingeniero Javier Cabeza y va con Venus, pase Javier Cabeza. Sí, y digamos hay una frase que dicen que el que no estudia no sirve. Listo, camarada. Sí, entonces porque ahí nace el buen trato y el buen calificativo de la sociedad hacia el individuo. Y te cuento algo, la pandemia es un tema social que ha generado a nivel mundial todo este tipo de situaciones. Social y salud. Social y salud. Pero me lo dijo mi gran amigo Javier Cabeza, que lo tengo aquí a mi derecha, él lo dijo, los niños no han aprendido. Tenemos 2 años de retraso académico, que al tema generacional vamos 20 años de retraso. Así es. Porque estos 2 años que los niños no han aprendido nada, que sí, el Ministerio de Educación ha hecho de la manera que los niños se eduquen, se autoeduquen, que los padres, y nos dio un gran ejemplo, que los padres no están preparados para ser maestros en la casa. Entonces, esta sociedad va a tener 20 años de retraso. ¿Pero qué tenemos que hacer, camarada? Generar políticas educativas, políticas para que nuestros jóvenes puedan recuperar esos años perdidos. Pues, lastimosamente, en un país donde la asamblea apaga la luz cuando da la gana, cuando la asamblea, que deportismo, grupo de poderes, que depender, bueno, repito, de un grupo minúsculo de personas que toma decisiones por 17 millones de habitantes, no podemos perder, camarada. Lamentablemente ese es el, digámoslo así, como el protocolo de un Estado, ¿no? Porque es decir, prácticamente los 135 asambleístas decían por el pueblo. Oye, lamentablemente la democracia es así. Está dividida así en la democracia representativa, en la democracia participativa, en la democracia directa, en la democracia comunitaria. Está dividida así y realmente ese es un protocolo político dentro de un Estado. Bueno, como lo dijo Javier, también hace un momento, como repito. Javier, ¿qué dije antes? Todo está escrito correctamente, pero lastimosamente en la práctica no se cumple. Se cumple. Pero ese tema democrático, que tiene muchos años, muchos siglos dentro del mundo, de ver el tema democrático, el tema de un presidente, de un diputado, un concejal, de un alcalde, son reglas y normativas que debe haber para que el ciudadano pueda vivir en comunidad. Pero si los políticos no la cumplen, no la cumplen, ¿cómo decir que la cumplen? Exacto, camarada, porque todo está escrito correctamente. Oye, mire, vamos a leer un fragmento de lo que dice Guadalupe Lloris. Da mucha tristeza las pretensiones desestabilizadoras de los compañeros de Pachacuti, que aunque tengamos diferencia y si aún se ponen descaradamente la huipala, me imagino que es un tema de ellos que en su idioma, al menos dejen que otra bancada conspire y no demuestren la ambición. En un segundo tuit añadió: la inmadurez política y la asquerosa actitud de ser desechables de UNES son la peor vergüenza. Créanme que soy una hija de Dios y me permito descubrir su plan desestabilizador. Esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que hacen llamar Pachacuti. Entonces, imagínate lo que menciona. Hay un mensaje ahí que tenemos ahí de un internauta. ¿Qué nos dice ese mensaje? Sí, camarada, bien. Usted debe leer usted, pues, camarada. Su camarada, usted tiene una tabla. A ver, con más dice alcance. Fight Full Mac, ¿no? Bueno, hay que meterle porque ese es el nombre que aparece aquí. Hola, siento llamarle, acabo de ver su perfil y pensé que podría ser la persona adecuada para mí. Mi nombre es Patricia Lecoq y me voy a Francia. Tengo una enfermedad grave. Estos son chantajes, camarada. Hagan confianza, perdí mi marido hace 4 años. Eso es para vacunarte, o son cuestiones que tú, son para hackearte, muchas cosas. Algo no creíble. No, aquí en este momento vamos a enviarle un saludo a nuestro amigo, como no hemos olvidado, enviar un saludo a nuestro amigo, al doctor Ramiro Quintero, que está en la ciudad capital, que de una u otra manera también nos está viendo. Enviarle saludos a todos nuestros amigos e internautas que siguen a la página del canal digital Punto Cero. Aquí en este momento estamos en punto crítico. Un pequeño análisis de todos los sábados. Ahora vamos a hacer los sábados a esta hora.
para hablar de los temas coyunturales, políticos, nacional, internacional y local. ¿Qué le parece, doctor Quiñones? Ahora sí, pues sabes que a mí me gusta el tema de la tertulia y conversar los temas coyunturales, eso me apasiona, maestro. Siempre, la pasión, siempre, dice, me apasiona, me acaloro, dice, me acaloro. Siempre me apasiona y trato de hacerlo con la vehemencia y con el ímpetu del caso. Entonces, esto es lo que está pasando en el país, justamente en una asamblea nefasta, no hay que decir otra cosa. Y pensábamos que la asamblea iba a ser mejor que la de Lenín Moreno. Lamentablemente, esta tiene una no credibilidad del 85%, yo lo voy a repetir a cada rato, y eso genera una situación de que ellos no están trabajando en base a las facultades que tiene la función legislativa. Están prevaleciendo los intereses personales y partidistas y no viabilizan los proyectos de ley que descansan en los manos de los justos, que están en el limbo, de que no cumplen una manera obediente para que recaiga en la sociedad y la misma entren a un estado vigente, ¿no? Oiga, se menciona, Byron, que supuestamente está metiendo las manos injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno, por eso que los asambleístas, muchos también se hablan de que ellos quieren liberar a sus presos políticos, acusados también de lo que pasó esto de la revuelta de octubre, creo que fue, ¿no? Claro. La revuelta de octubre. Entonces todas estas cosas se están hablando porque se manifiesta que ellos quieren dar impunidad y libertad a sus cotidianos políticos. Claro, eso ocurría en el caso de Jorge Glass, porque hablaban de las dos figuras, hablaban de la acumulación de la pena y la otra era, olvidé la figura, acumulación de pena y la otra era, se me olvidó, pero en el tema de la acumulación de la pena, eso no le beneficiaba a Jorge Glass. No. La otra era unificación de las penas, porque sabemos que la acumulación de las penas esa aumenta, suma, pero el tema de la unificación de la pena, hay una situación o una dinámica que la pena mayor absorbe la menor. Entonces ahí se generaba un beneficio a Jorge Glass, pero lamentablemente quienes administran justicia a veces prevalece el interés personal y lo hacen de manera subjetiva, entonces no de manera objetiva, y también impulsado, motivado o incitado políticamente, y no se cumplen las cosas desde el punto objetivo. Como es político, no hacen que forme parte de la unificación de la pena, porque sabemos que le beneficia al reo. Así es. Y prácticamente hacen una situación de quienes administran justicia comportarse en una forma reacia a no cumplir, por no generar el beneficio, porque son motivados de manera política. Entonces esa es la situación de que a veces los jueces, quienes administran justicia, hacen las cosas de manera subjetiva, más no objetiva. Bueno, estimados amigos, son 45 minutos que hemos estado aquí. Para ir cerrando, camarada Byron, su último mensaje hacia la ciudadanía y sobre todo yo su opinión en base a lo que hemos hablado en este momento. Sí, muy bien. Yo quiero agradecer a quienes estuvieron conectados en el programa. Hoy hablamos del tema sobre Ucrania. Sabemos cuál es el interés, cuál es la política imperialista que existe de parte de Putin con su Ucrania, los intereses. Sabemos que si la Ucrania forma parte de la OTAN, pierde el poder y la influencia sobre Ucrania. En sí, la política imperialista es una situación dañina, es una situación que no va por la vía del diálogo, sino que tratan de dominar a través del poder económico y el poder militar. No piensan en el diálogo, no les interesa la parte humana y todo el interés limítrofe de más bien generar una política de diálogo para así subsanar y pacificar las cosas entre los dos países, porque eso generaría una incomodidad a escala mundial. El comportamiento de los asambleístas hoy en la función legislativa es terrible, es nefasta, es pésima. Son asambleístas que no están haciendo un trabajo netamente desde las funciones, desde la razón, desde la tesis, de las atribuciones y competencias que tiene una asamblea para sí mismo generar un beneficio general, porque más bien ellos piensan en el interés de poco, pero no el de mucho, porque la dinámica es esa. Debería ser el beneficio para todos, pero no para poco. Y ellos solo piensan en ellos porque en la práctica demuestran eso, que solo para ellos
pero en su discurso brillante dicen que el interés es para el bien general, para el bien común, pero lamentablemente sabemos que no es así. Y también en ellos existe el doble discurso y la doble moral. Entonces, esa situación debemos ya cambiarla de ser unos políticos arraigados con el verdadero concepto de política, de ser demócratas, de tener la virtud política, de tener la virtud de gobernante, de tener como tesis el tema de la seguridad jurídica, porque son beneficios que por ende van a recaer. Vaya, antes de cerrar, una pregunta, ¿le hará bien al país la muerte cruzada? No. Si sabemos desde el punto de vista cuál, al desvincularla a Guadalupe Llori de la Asamblea, eso va a generar desestabilización política. Sabemos, un ejemplo, en Perú es un país que viene con inestabilidad política desde la época de Alan García. Así es. 5 presidentes en menos de 3 años. Tuvo Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo Manuel Merino, y terminó Francisco Sagasti en menos de 3 años. Entonces la situación de desvincularla a Guadalupe Llori o de pretender una muerte cruzada no va a generar beneficios para el país, va a generar más atraso, más inestabilidad, más inseguridad. Entonces la vía de la muerte cruzada, aunque no está estipulada así en la Constitución, está como disolución de la Asamblea. En la Constitución no está como muerte cruzada, lo que se llama disolución de la Asamblea. Sí. Entonces ese artículo 148. Entonces es una situación, es una vía que no causa bien para el país y no es un acto plausible. No. Es una situación donde suma, ¿es viable la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea en este actual momento? No es lo correcto, porque lastimosamente lo que el país necesita es una seguridad política en nuestros asambleístas que fueron elegidos por el pueblo. Pero nosotros a la vez necesitamos... Pero si no está trabajando para el pueblo... Sí, pero es muy importante llegar al diálogo, llegar a la comprensión, porque si no llegamos a este tipo de comprensión, el Estado, como dice Byron, va a haber un atraso político dentro del país. Es que, Javier, no hay que pensar en el sentido de que el asamblea no trabaja. No, es el tema, el efecto que causa para el país. Tú lo puedes decir, no está bien, pero yo también puedo decir no, porque los asambleístas no están trabajando, entonces hay que matar la muerte cruzada. Y el beneficio para el país, el efecto que causa para el país la muerte cruzada o la disolución de la asamblea. Hago la pregunta porque los de UNE hicieron un comunicado diciendo que ellos estaban dispuestos a la muerte cruzada. No. ¿Quién? Los de UNE. Sí, pero sabemos cuál es la conducta de UNE. Sabemos... Y el Partido Social Cristiano también. UNE y Social Cristiano están unidos para hacer la muerte cruzada. Y también está Pachacuti. Pero no podemos... Hablamos de que Pachacuti supuestamente son los obedientes de la ideología radical, pero realmente no hay ideología en el país. Por eso dicen, en el país hay ideología política. No hay ideología política. Por eso te digo, de que yo siempre decía de que no existe obediencia ideológica o que las ideologías no existen. ¿Cómo tú crees que lamentablemente, yo viendo desde la perspectiva de la ideología, cómo tú crees que Pachacuti, siendo radical, se une a la derecha? Entonces es una situación que ellos quieren prevalecer el interés personal. Están peleando por el quinto poder, con el tema del nuevo presidente que le sacaron a Sofía Almeida. Entonces es el interés, ¿por qué? Es el interés por los órganos de control, la superintendencia, Contralor, la Procuraduría. Entonces es para tener a sus amigos y cumplan los favores de la legalidad. Entonces esa es la situación. Entonces son conductas que no piensan políticamente, desde la política, desde el concepto política, que estamos claros que es servicio. Entonces la muerte cruzada en sí no beneficia porque genera un efecto negativo para el país. Todo se queda en nacional e internacionalmente. Entonces se va la asamblea se va, el presidente queda gobernando un año. Y él toma decisiones, pero solo en el aspecto financiero, económico. Él no puede crear leyes. Claro, ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué genera el país? Inestabilidad, no genera luz verde, no hay un tema de viabilidad a los proyectos y a los beneficios generales. Entonces, lo que debe de existir más bien es la química política entre el Ejecutivo y el Legislativo, desde el punto de vista de la madurez política, es de conversar, es de dialogar. Mira que Lazo va y conversa con partidos progresistas, fue a México,
y quiere hacer el tema de que El libre comercio. que pertenezca al Pacífico. Entonces ese es el tema. Ese tema lo vamos a tratar el próximo. Entonces, esa situación, esa actitud de Lazo es plausible porque sabemos que Lazo es de derecha, pero no está importando el tema ideológico, le está importando el país. En general. Pero a la izquierda no les gusta el Tratado de Libre Comercio porque ellos son en contra de la política neoliberal, que es lo veo mal. Porque sabemos también que el neoliberal pierde derecho, no hay salud gratuita, no hay educación superior gratuita, entonces... Eso entra conmigo. Para despedir, un mensaje. Antes, para terminar, le mando un saludo especial a todos los ciudadanos que nos siguen por medio digital. De mi parte, nos hacemos un fuerte abrazo para todos. Antemano, en un rato de contexto, quiero pedir a toda la gente que es del sector... Se da bautizo usted ya, maestro. No, sí, me voy en bautizo, pero también a la vez estoy apenado porque ha fallecido un gran amigo mío, una persona que siempre, en lo poco tiempo que lo conozco, me dio ciertos tips de cómo es la vida y un sentido pésame para toda la familia Gutiérrez, de parte de Punto Cero y de parte de José Montezuma. A la vez, la gente que nos sigue en el medio digital, estamos de luto en el sector Boquerobo y a la vez un fuerte abrazo para toda la familia y el sentido pésame de parte de Punto Cero y como José Montezuma. Jaime Hurtado 2, maestro. Ahí está, efectivamente. Se despocó, maestro. Estimado, maestro. claro, por favor. le salía, le damos los porras. Estimados amigos, bueno, ya hemos llegado a nuestra parte final. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estos, creo que 50 minutos. Sí, casi 50 minutos. 57 minutos, bueno, casi una hora. 57 minutos. Hemos hablado de Ucrania, relación política aquí en Esmeralda, nacional e internacional, Asamblea Nacional también, la inestabilidad política que se genera dentro de la Asamblea. Y la próxima semana vamos a hablar del tema TLC, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como política neoliberal. Para ver si qué tan factible es para nosotros los ecuatorianos, si es factible o no. Y también el tema Boric, presidente, el nuevo presidente de Chile. Bueno, ¿qué efecto va a causar? Porque sabemos que Boric es de ideología izquierda. se está apartando eso. Y se va a encontrar con un país que está... Se llama la nueva izquierda. Es denominada como la nueva izquierda. ¿Y por qué se llama nueva izquierda? Porque no está siendo así muy ortodoxo, muy recto. Muy radical. A lo de la izquierda. Es como decía, ¿te acuerdas que decía el socialismo del siglo XXI? ¿Te acuerdas? Ya es del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI. Bueno, entonces, amigos. ahora se le cambió la figura. O si no, la nueva izquierda. Oye, no saben el concepto crear. Claro. Vamos a reformar ciertas cosas. Mira, camarada, para mí es la misma izquierda. Que parta de la reforma, de la conducta del individuo es muy diferente. Sí. Pero eso es la misma izquierda porque la ideología es la misma. Simplemente cambia la conducta del individuo como político. Listo, nada más. Eso es lo mismo. Bueno, ahí estamos, sin más ni más nos despedimos de este programa que le hemos llamado Punto Crítico, con el abogado Byron Quiñones, el ingeniero José María Montezuma, quien le habla, la lengua. Javier Cabeza, el poder de la lengua. Usted le perdió la lengua a dos. ¡Lo cuesta! Yo aprendo de todo. Bueno, sin más ni más nos despedimos. Sigo bien siendo por eso. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados junto a nosotros y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tu canal digital Punto Cero. Ahí está.